Ok, ahí están viendo las imágenes Sí, profe. y me escuchan bien, ¿no es cierto? Bueno, hemos venido hablando entonces de rutas catabólicas, ¿no? Eh, particular, la glicólisis, que es una ruta catabólica para la utilización de glucosa, ¿sí? Eh, y rutas centrales, como el ciclo de Krebs, que vemos es necesario y vamos a ver pues para el metabolismo de carbohidratos, que ya lo vimos, para el metabolismo de aminoácidos y para el metabolismo de lípidos, como vamos a ver. Entonces, esa es una ruta central. La vía de las pentosas, la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que también ya la vimos como parte de ese metabolismo mitocondrial, pues también es una ruta central catabólica, porque ahí es donde precisamente se ve la producción de energía o en sacarle energía a las moléculas combustibles en la producción de ATP. ¿Listo? Pero resulta que ya habíamos manifestado en el ciclo de Krebs que el ciclo de Krebs precisamente es una ruta anfibólica por el hecho de que, igual que la glicólisis, sirve tanto para anabolismo como para catabolismo. ¿Sí? Entonces ahí el ciclo de Krebs anabólico, ya sabemos que hay intermediarios del ciclo de Krebs que sirven para sintetizar otras sustancias. Por ejemplo, para sintetizar glutamato, entonces sacamos alfa-cetoglutarato, para hacer glucosa sacamos oxalacetato, también para hacer ácido aspartico sacamos oxalacetato, o sea, hay varios intermediarios del ciclo que sirven para procesos biosintéticos. Las reacciones de biosíntesis, ¿sí?, también necesitan aporte energético, ¿sí? Y dentro de ese aporte energético, además de ATP, necesitan electrones. Electrones. Y esos electrones, pues ya sabemos que no andan sueltos, entonces tiene que llevarlos una molécula. Entonces, los transportadores de electrones que hemos hablado hasta ahora son del NADH, el FADH2. Pero resulta que la célula, estos dos los utiliza básicamente para sacar energía y convertirla en ATP. Para las reacciones biosintéticas que necesita electrones, la célula utiliza NADPH, que es algo así como el NAD, pero que tiene además adicional un fosfato y lleva un par de electrones también. Entonces, si en una célula hacemos el paralelo NADPH versus NADH, entonces vemos que ambos son transportadores de electrones, ¿sí? La versión oxidada del NADH es el NAD, ¿sí? Y es un aceptor de electrones en los procesos catabólicos. Mientras que la versión oxidada del NADPH es el NADP, que recibe un par de electrones, ¿sí?, pero no va a ir a la cadena de transporte de electrones a entregarlos, sino que se va a utilizar como poder reductor, o sea, como donante de electrones en las reacciones anabólicas. Vamos a ver más adelante la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, ¿sí?, la síntesis de purinas, de pirimidinas, que requieren donante de electrones, o sea que ahí vamos a necesitar NADPH. Entonces a la célula se le presenta una encrucijada, es ¿dónde sintetizo NADPH? Esa es la gran pregunta para nuestras células, porque las plantas tienen el problema solucionado, porque las plantas, ellas en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿sí?, las plantas le sacan 2 electrones al agua. Al sacarle 2 electrones al agua liberan oxígeno,
¿sí? Entonces, a partir del agua, ellas sacan 2 electrones, liberan oxígeno molecular, y esos 2 electrones pasan a través de los fotosistemas, que es un sistema parecido al de la cadena de transporte de electrones, y al final, eh, esos 2 electrones los recibe el NADPH, ¿ok? El NADPH se convierte en NADPH, pero las plantas esto lo hacen por fotosíntesis, y tú sabes que nosotros no hacemos fotosíntesis. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para obtener ese NADPH? Bueno, tenemos 2 alternativas. Una es la que les voy a contar ahora, la vía de las pentosas fosfato, y la otra es, se las contaré más adelante, y se llama la enzima málica. Entonces, si en una célula nuestra miramos el cociente NAD sobre NADH, nos da alrededor de 700. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho mayor la cantidad de NAD que de NADH. O sea que el NADH que se produce se va a la cadena de transporte de electrones y se le saca la energía y es convertida en ATP. ¿Ya? Si hacemos el cociente de NADP sobre NADPH, nos da 0.014. ¿Eso qué quiere decir? Que es más grande el denominador que el numerador. O sea, que la célula produce NADPH, pero no lo gasta inmediatamente, lo tiene allí porque lo necesita para las reacciones anabólicas. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿quién es el NADPH o el NADP? Aquí lo que tenemos es la niacina, ¿sí?, unida a la ribosa y a un fosfato. Entonces esto es un nucleótido de niacina. Y acuérdense que la niacina es una base nitrogenada y es una vitamina. Nosotros no la podemos hacer. También esta es la versión amida, la nicotinamida, pero también la podemos obtener como ácido nicotínico. Y aquí esta molécula tiene la capacidad de aceptar un par de electrones. Ya esto lo hemos visto pues con el NAD. Y acá está un nucleótido de adenina, que aquí este nucleótido de adenina, si tiene un hidrógeno, entonces sería el NAD, y si tiene un fosfato, entonces sería el NADP. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos entonces el NADP? Ya les he dicho que es un donante de electrones en reacciones de biosíntesis. ¿Sí? En reacciones de biosíntesis. Entonces nosotros necesitamos sintetizar ácidos grasos. Esto es algo muy cotidiano. ¿Por qué razón? Porque los excesos de energía, pues los podemos guardar en forma de glucógeno, pero eso es temporal. Pero para guardar energía a largo plazo, entonces la guardamos en forma de ácidos grasos. Colesterol. El colesterol, ustedes saben que es muy, muy importante para el organismo. Vamos a hablar de la síntesis de colesterol, que cumple 2 funciones muy, muy importantes. Una, el colesterol, ustedes saben que regula la fluidez de las membranas celulares, y la otra función es que con el colesterol hacemos las hormonas esteroides. Hay una tercera función, que es la síntesis de las sales o ácidos biliares, que no es una función menor, ¿no? Es también muy, muy importante. Entonces, la síntesis, nosotros podemos hacer colesterol, de hecho, hacemos colesterol. Es un proceso, una ruta metabólica bastante larga que vamos a ver más adelantico, por ahí en unas 2 semanas. Y esta síntesis de colesterol es fundamental para nuestras células y requiere también NADPH.
Hay varios neurotransmisores que también requieren la síntesis en su biosíntesis a NADPH, caso de la dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, ¿sí? Estos también requieren entonces NADPH. Y como vamos a ver más adelante, en la síntesis de nucleótidos también se requiere NADPH. Entonces hay varios procesos de biosíntesis para los cuales es necesario producir ese NADPH. Nosotros hacemos a nivel hepático un proceso de detoxificación bien importante de todas esas sustancias, que consumimos a diario en los alimentos, fármacos. Bueno, hay cantidad de sustancias que hay que eliminarlas del organismo. Para eliminarlas, entonces hay que primero hacerles un proceso de reducción, ¿sí? Los principales agentes reductores que utilizamos para eso son el complejo del citocromo P450 monooxigenasas, que están en el hígado, se expresan en las células hepáticas, y también una molécula de la cual vamos a hablar ahora más ratico, que se llama el glutatión, que es un tripéptido, que es un agente reductor bien importante. Cuando el glutatión está reducido, pues oxida moléculas, está reducido, reduce moléculas, entonces él queda oxidado. Ese glutatión oxidado hay que volverlo a reducir. ¿Cómo lo reducimos? Pues con el NADPH. O sea, el NADPH es supremamente importante. ¿Listo? ¿Qué órganos entonces necesitan de este NADPH? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Ese NADPH entonces que producimos por esta vía que vamos a ver que se llama la vía de las pentosas fosfato es muy importante en estos órganos, ¿sí? Las glándulas suprarrenales para poder hacer la síntesis de las hormonas esteroides, o sea, primero hay que hacer colesterol y luego con el colesterol, y son varias reacciones, vamos a hacer las hormonas esteroides. El hígado, por lo que les decía, es muy importante en el hígado del NADPH, ya que en el hígado es el principal sitio donde se sintetizan los ácidos grasos, ya eso lo habíamos hablado, y se sintetiza el colesterol. Entonces ahí tiene que haber una alta producción de NADPH, por ende la vía de las pentosas fosfato es fundamental en este órgano. Testículos y ovarios, porque testículos y ovarios, ¿sí?, constituyen las gónadas, y en las gónadas es muy importante la síntesis de las hormonas sexuales. Y estas hormonas sexuales pues son andrógenos, estrógenos, testosterona, progesterona, que todas son hormonas esteroides. En las glándulas adrenales, además de las hormonas sexuales, también se producen los mineralocorticoides y los glucocorticoides, ¿sí?, aldosterona, cortisol, que también son hormonas esteroides y son muy importantes para el funcionamiento del organismo. La glándula mamaria lactante, ¿sí?, que produce, pues cuando produce la leche materna es muy rica en ácidos grasos, o sea que en una glándula mamaria lactante, pues hay muy buena síntesis de ácidos grasos y para eso se necesita NADPH. Y fundamental, los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen que mantener el glutatión reducido porque resulta que el átomo de hierro que va en el grupo hemo tiene que estar siempre en estado de oxidación +2 en la hemoglobina para poder que este átomo de hierro pueda ligar la molécula de oxígeno, ya que si está en estado de oxidación +3, o sea, oxidado, este átomo de hierro no puede unir al oxígeno. Esto no se podría dar.
Entonces, el glutatión es muy importante para mantener siempre ese hierro del grupo hemo de la hemoglobina en estado de oxidación más 2. Por eso el glóbulo rojo necesita siempre mantener el glutatión reducido. Para poder mantener el glutatión reducido, necesita NADPH. Y este NADPH, pues entonces lo obtiene por la vía de las pentosas fosfato. Hasta allí, ¿cómo estamos? Bien, profe. ¿Están dormidos o qué? ¿Que nadie contesta? Profe, Olé. Profe, bien, sí, pues ¿Profe, nos escuchas? Sí, ya estoy escuchando. Es que no escuchaba a nadie. Entonces queda uno como, ups. ¿Sí me han escuchado bien lo que les he dicho o no? Sí, sí, profe. profe. sí, señor. Ok, acuérdense que si yo les pregunto algo, así sea hola, tienen que contestarme porque esa es mi forma de saber que me están escuchando. ¿Estamos? Bueno, Sí, señor. profe. Vale. Entonces, la vía de las pentosas fosfatos aquí está resumida. ¿Listo? Es una ruta mediante la cual lo que vamos a hacer persigue dos objetivos esa vía de las pentosas fosfato. Primer objetivo. El primer objetivo de la vía de las pentosas en fosfato es producir NADPH, que va a ser poder reductor, lo que les acabo de explicar para biosíntesis. ¿Listo? Eso es lo primero. Segundo, producir ribosa. ¿Y para qué necesitamos ribosa? Hello. ¿Para qué necesitamos ribosa? Para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Para la biosíntesis de nucleótidos. Para eso necesitamos ribosa. ¿Ok? Entonces, es algo muy importante lo que dice aquí Isabela Granobles para la síntesis del ARN. Exactamente. De los ribo y los deoxirribonucleótidos. Necesitamos esa ribosa, que la podemos obtener de la dieta, pero como eso es algo tan importante para la célula, hacer ácidos nucleicos y nucleótidos en general, entonces tenemos la facultad de hacer ribosa a partir en esta ruta pues de la vía. Esos son los dos objetivos. Ya les dije los tejidos, los órganos donde es muy activa esta ruta y por qué razón. ¿En qué parte de la célula se hace esta ruta? Esta ruta se hace en citoplasma, o sea, las enzimas involucradas en la vía de las pentosas fosfato están en citoplasma. ¿Y en qué estado nutricional creen ustedes que necesitamos bastante NADPH para biosíntesis? Yo insisto en que no me están oyendo. Profe, postpandreal. ¿Por qué? Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué crees que en pospandrial? Pues, profe, ¿Qué pasa en el estado pospandrial?
Hola. ¿Qué pasó? ¿Les cayó mal la Semana Santa o qué? No, profe, en estado postprandial es como después de comer que hay un exceso de glucosa en la sangre. Ajá, y Yo entonces, creería que sería como en ayuno prolongado, podría ser, profe, como porque va a ser como la síntesis de los ácidos grasos, del colesterol y todo eso, entonces es en como que, ayuno, Julián, ¿tú crees que en ayuno prolongado sinteticemos ácidos grasos? mm, ¿En qué momento o hacemos, sea, crees que es más fácil hacer ácidos grasos? pues cuando acabamos de comer, profe. Claro, claro, cuando acabamos de Sí, comer, sí. porque ahí es donde tenemos excesos de todo. O sea que la vía de las pentosas fosfato tiene que estar muy activa en qué ruta, en hígado, por ejemplo, tiene que estar muy activa en qué estado nutricional. En estado postprandial. Exactamente. Entonces, en hígado, en prácticamente todos los órganos que les dije, pues en estado postprandial es el estado donde más va a estar activa esta ruta. Glóbulos rojos, pues sí va a estar activa siempre, porque el glóbulo rojo tiene que siempre tener glutatión reducido. Pero digamos que si nos centramos en el órgano central del metabolismo, que es para el cual más necesitamos NADPH y es el hígado, entonces la vía o ruta se hace en estado postprandial. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos, sí o no? Sí, señor. Ahora, ¿a partir de qué vamos a hacer la vía de las pentosas? ¿Cuál es el insumo para hacer la vía de las pentosas? Pues el insumo es glucosa. ¿Sí? Entonces, glucosa. Y esa glucosa hay que convertirla en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato es la que vamos a meter a la vía de las pentosas. ¿Ok? O sea que miren que la glucosa 6-fosfato, que normalmente la habíamos visto formando parte de qué ruta metabólica. ¿Por qué están tan dormidos hoy? Aquí me contestó Isabela, vamos a ver. Glucólisis, claro, Isabela, muy bien. Entonces, la glucosa 6-fosfato la habíamos visto en glicólisis, pero miren que también es el insumo para iniciar la vía de las pentosas fosfato. ¿Listo? Entonces, esa vía de las pentosas fosfato, para efectos de estudiarla, se ha dividido en dos fases. ¿Sí? Una primera fase a la cual vamos a llamar fase oxidativa. ¿Sí? La idea es que aquí está toda la vía de las pentosas fosfato, entonces vamos a hacer una primera fase en la cual a partir de glucosa 6-fosfato vamos a llegar a ribulosa 5-fosfato. Y a esto es lo que vamos a llamar la fase oxidativa. Que esa ribulosa la podemos luego isomerizar a ribosa, no hay problema. Y otra fase, que es toda la que aparece en amarillo, a la cual vamos a llamar la fase no oxidativa. Y vamos a ver por qué se hacen las dos fases o viceversa. Entonces, en la fase oxidativa, ¿en qué consiste de manera general? La idea es agarrar una molécula de glucosa 6-fosfato, someterla a un par de reacciones de oxidación, donde la glucosa que está reducida va a perder electrones, esos electrones se los lleva el NADP y se convierte en NADPH. Entonces ya aquí se está cumpliendo en esa fase oxidativa el primer objetivo de la vía de las pentosas, que es la producción de NADPH, y se libera CO2 porque además de la oxidación hay una decarboxilación. Ese tipo de reacciones ya las habíamos visto, las decarboxilaciones oxidativas. Y entonces esta molécula que era de 6 carbonos pasa a ser una molécula de 5 carbonos. Esa es la fase oxidativa, ya vamos a ver los detalles. Y en la fase no oxidativa, la cual se va a dar siempre y cuando no estemos necesitando, solamente estemos necesitando NADPH. Entonces, si solamente estamos necesitando NADPH y no estamos necesitando ribosa,
Entonces vamos a hacer la fase no oxidativa, que de manera general consiste en ¿qué? En unas interconversiones de azúcares hasta volver a obtener de nuevo ¿qué? Glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Vamos a ver entonces en detalle cada una de esas dos rutas. Esto sería lo de la fase no oxidativa, que ahorita la vemos. Ok, entonces vamos a ver en detalle la fase oxidativa, que aquí está representada. Les dije que el insumo entonces es la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a ser tomada por esta enzima. Se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que de una vez tengan presente es la principal enzima de la vía. O sea que esta es la enzima regulada, de la cual depende la vía. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como ustedes pueden ver aquí, utiliza NADP como agente oxidante, le quita un par de electrones a la glucosa, de aquí salen esos electrones, y sale entonces una molécula de NADPH, y al quitar el par de electrones de aquí del carbono 1, entonces ese carbono 1 que tenía un grupo hidroxilo y un hidrógeno, ahora se convierte en un grupo ceto. Se forma este intermediario que se llama la 6-fosfogluconolactona. Estas lactonas son normalmente moléculas muy inestables. Entonces hay que estabilizar a esa molécula y ahí entra esta enzima, la lactonasa, que es una hidratasa. Pertenecen al grupo de las transferasas, a la clase. Y una molécula de agua, entonces la utiliza para convertir este grupo ceto en un grupo carboxilo y por ende destruir el anillo. Entonces se nos forma de manera lineal el ácido 6-fosfoglucónico. ¿Listo? Que esto es un ácido, ¿cómo eran que eran los ácidos que se daban en los carbohidratos? Son como derivados de carbohidratos, ¿quién se acuerda? Ole, oye, ¿por qué están así dormidos? ¿Y no son ácidos glucónicos, profe? Eran, si se oxidaba el carbono 1, ácidos glucónicos, si se oxidaba el carbono último, ácidos urónicos, y si se oxidaban el 1 y el último, ácidos aldáricos. Este sería entonces un ácido, ¿qué? Aldónico, urónico o aldárico. ¿Cuál carbono fue el que se oxidó? ¿Cuál carbono fue el que se oxidó? ¿Qué carbono es este de la glucosa? Que es este mismo. El 1, El 1. O sea que, ¿qué tipo de ácido es, Diana? ardónico. Un ácido aldónico, por eso se llama ácido fosfoglucónico, 6-fosfoglucónico. Ahora viene la segunda reacción importante, que es la decarboxilación oxidativa. Vamos a agarrar a este ácido 6-fosfoglucónico y se le va a perder este carbono con estos dos oxígenos, los cuales salen en forma de CO2. Entonces ya la molécula que tenía 6 carbonos ahora pasa a tener 5, o sea que se convierte en una pentosa. ¿Qué tipo de pentosa? Una cetosa que se llama ribulosa y tiene un fosfato en el carbono 5, por eso ribulosa 5-fosfato. Y en esta ruptura de este carbono se pierden 2 electrones. Electrones que los agarra el NADP y por ende sale en forma de NADPH. La enzima que cataliza esto se llama la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y es una decarboxilación oxidativa. Entonces tenemos ribulosa 5-fosfato, CO2 y otra molécula de NADH. Entonces, por una molécula de glucosa que entra a la vía de las pentosas, de glucosa 6-fosfato, obtenemos en la fase oxidativa 2 moléculas de NADPH, lo cual es muy bueno, un buen rendimiento.
y una molécula de ribulosa. Esa es la fase oxidativa. ¿Listo? Ahí podría terminar la vida de las pentosas fosfato, ¿sí? Pero esta ribulosa no sabemos qué hacer con ella, las células nuestras no están acostumbradas a la ribulosa, entonces hay que hacer algo con esa ribulosa. Bueno, aquí está lo de la fase oxidativa, que ya les había dicho, las 3 reacciones por separado. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si nosotros necesitamos hacer glucosa, no necesitamos ribosa, mejor dicho, si necesitamos ribosa, cuando llegamos aquí a la ribulosa, miren que la ribulosa es una cetopentosa. Y la ribosa, ¿alguien se acuerda de la ribosa? ¿Qué tipo de monosacárido era? Ni idea. La ribosa es una aldopentosa. ¿Qué quiere decir que es una aldopentosa? Pues que tiene grupo aldehído y esta tiene grupo ceto. Y entonces que son entre sí ribulosa y ribosa. Oigan, ¿qué pasó hoy? Me tienen aterrado. ¿Por qué llegaron tan dormidos? ¿Sí me están oyendo o no? Sí, profe. Entonces, la ribosa es una aldopentosa. La ribulosa es una cetopentosa. Entre sí, ¿qué son entonces ribulosa y ribosa? ¿Ah? ¿Isómeros? ¿Qué tipo de isómeros? Son, a ver qué dice Isabela por acá. Estereoisómeros. No, Isabela, no son estereoisómeros. Son isómeros de grupo funcional. Entonces, pregunto, ¿será fácil interconvertir ribosa a ribulosa? ¿Qué necesitaríamos? Cambiar de posición el grupo funcional. ¿Y eso se podrá hacer, Diana? Sí. ¿Sí? ¿Qué se necesita para poder hacer eso? Energía. ¿Y qué se Una necesita? enzima, Una enzima. Una una transferasa. enzima que pertenece a qué clase de enzimas. La transferasa es del segundo grupo, creo. Una transferasa. ¿Será mover esto de aquí del grupo Z, del carbono 2 al carbono 1? ¿Eso sería una transferasa? Profe, si no estoy mal, ¿no se llama como transcetolasa? No. Una enzima que me mueva el grupo Z del carbono 2 al carbono 1, ¿a qué clase de las 6 clases de enzima pertenecería? Hay una opción que ya dieron que es una transferasa. Escucho otra. ¿Hemos visto reacciones de ese tipo? ¿De mover un grupo en una molécula? ¿Sí o no? Profe, ¿no sería una isomerasa? Claro que es una isomerasa. ¿Hemos visto reacciones así o no? Ole. De mover grupos internamente en una molécula, ¿no hemos visto reacciones? Sí, profe. Claro, son reacciones de isomerización. Entonces necesitamos una isomerasa, que le podemos dar hasta el nombre. Esto es una pentosa y está fosforilada. ¿Sí o no? Y la vamos a convertir en otra pentosa que también va a estar fosforilada. Entonces esa enzima se llamará fosfopentosa isomerasa.
Pues tenemos en el organismo, en nuestras células, una fosfopentosa isomerasa, que si estamos necesitando NADPH y además de NADPH ribosa, entonces la ribulosa la convertimos a ribosa. Y ahí terminaría la vía de las pentosas, porque la ribosa se utilizaría y... Pregunto, ¿eso está claro? ¿Está Por mi claro parte. o no? Por mi parte, sí, profe. Los demás hablen. Miren, hay como 35. A mí Estoy no. También, aterrado profe. porque hay Sí, 38 personas conectadas y no hablan. Laura Arroyo Barbato. Sí, profe. ¿Está claro, Laura? Sí. Karen Dayana Cardona. Karen Dayana. Karen Dayana está conectada, pero se durmió. María José Rebolledo. Hola, profe. ¿Está claro, María José? Sí, profe. Nicole Ramírez. Hola, profe. ¿Qué hubo, Nicole? ¿Te desperté? Qué pena. No. No, no. Ah, no te desperté. Ah, bueno. ¿Está claro, Nicole? Sí, señor. Tatiana Coronel. Sí, señor. Santiago García Quiñones. Sí, profe, todo claro. Ok, no, pues yo ya me estaba asustando. Yo la verdad pensé que estaba hablándole a 2 personas, pero creo que sí están todos allí, ¿no? Ay, chicos, Dios mío santo. Y ya viene la tercera ola, ¿ok? O sea que, quién sabe hasta cuándo nos vaya a tocar así. ¿Ya han oído las noticias o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Si ven que ya nos van a volver a encerrar, ya nos están otra vez encerrando a poquitos. Toque de queda en Cali a partir de las 8, en los otros municipios a partir de las 10 y empiezan a irnos encerrando y aumentó ya otra vez la ocupación de las salas de cuidados intensivos y otra vez el pico y cédula y toda esa situación. O sea que lo que les quiero decir, chicos, es que pues nos tenemos que adaptar a esta situación. Yo tampoco estoy de acuerdo con las clases de este tipo. Créanme que si para ustedes es traumático, para mí que utilizo más el lenguaje gestual que verbal, ¿sí? Es mucho más traumático. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Ana María González Soto? Adaptarnos, profe, a la situación. Ponerle la mejor cara a esto y tener la mejor disposición. Ustedes se imaginan que yo llegara aquí a darles la clase con esa depre, no, es que estas clases virtuales, muchachos, qué jartera, que, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? No, pues no cogemos inspiración, profe. Nos deprimimos ¿Ah? más. Pues es lo mismo, pero ustedes me han visto que yo llegue en esa tónica en alguna clase. No, profe. Entonces, pues al menos respóndame igual. ¿No creen? Que es como lo más justo. Sí, profe. Sí, Listo, profe, tienes profe, razón. listo. Ya, pero es que uno hablando y uno inventándosela y tratando de sacarles razón, de tenerlos activos por la hora que es y todas las cosas. Y ustedes, nada, no responden, no, así no se juega. Eso es trampa. ¿No creen? Sí, ven, vean. Sí, señor, sí, No señor. dicen nada, digan sí, no, no es trampa, profe, peleenme, digan algo, pero digan algo. Ok. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, hasta allí vamos claros, ¿sí o no? Sí, señor. Vale. Entonces, ¿qué sucede? La situación es que
estamos en estado postprandial, consumimos mucha glucosa, hay que esa glucosa convertirla en lípidos, entonces necesitamos NADPH y entonces esas células necesitan también ribosa, pero hay una situación en la cual no, pues necesitamos nomás NADPH, pero no necesitamos ribosa. Entonces, si no necesitamos ribosa, pues esta ribulosa no la vamos a convertir a ribosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa situación? En esa situación lo que hace la célula es, bueno, si no estoy necesitando ribosa, entonces voy a convertir de nuevo esa ribulosa a glucosa. Y eso es la otra fase de la vía, que se llama la fase no oxidativa. ¿Sí? Entonces, esa fase no oxidativa hace una unión entre la vía de las pentosas fosfato y la glicólisis. ¿Por qué? Porque la ribulosa 5-fosfato que proviene de la vía de las pentosas fosfato la vamos a convertir de nuevo en glucosa 6-fosfato. Entonces, por eso es. Para poder hacer esa fase no oxidativa, entonces necesitamos unas enzimas especializadas. Ya habían mencionado una por allí, que son la transcetolasa. La transcetolasa, esta sí es una transferasa y se especializa en transferir unidades de 2 carbonos. ¿Sí? Esta enzima ya se las había mencionado por allá cuando hablamos del ciclo de Krebs, ¿sí? Que utiliza como cofactor a la tiamina pirofosfato. O sea que esta también se ve afectada cuando hay beriberi, cuando hay disminución en la ingesta de tiamina. Y la otra enzima que se necesita es una enzima que ya habíamos visto en la glicólisis y se llama la transaldolasa, solamente que en glicólisis no la vimos con el trans, sino con aldolasa, pero es la misma enzima. Y la transaldolasa, que es la que me rompía, si se acuerdan, ¿en qué punto trabajaba la transaldolasa en la glicólisis? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿En qué? Profe, en pasar fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Exactamente. Ok, en eso era que ataba la transaldolasa. Transfería unidades de 3 carbonos. El mecanismo de acción de esta enzima es que en su sitio activo ella forma un enlace tipo base de Schiff con el carbohidrato. ¿Listo? Entonces, si miramos la fase no oxidativa, donde van a intervenir solamente estas 2 enzimas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la idea es que la ribulosa la vamos a terminar convirtiendo en fructosa y gliceraldehído, o sea, en glucosa. ¿Listo? Para entender esto, entonces vamos a partir, para poder entender la estequiometría, vamos a partir de que entra a fase oxidativa 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. Hacen fase oxidativa. Entonces, si 3 moléculas de glucosa 6-fosfato hacen fase oxidativa, en primer lugar, ¿cuántas moléculas de ribulosa 5-fosfato tenemos? Fase oxidativa, que ya ustedes me dijeron que les había quedado clara. Entonces necesito que me respondan eso, por favor. Serían 3, ¿no, profe? ¿Ah? 3. Serían 3 moléculas de ribul, voy a ponerlo así, ribul 5-fosfato. ¿Cuántos NADPH? 6. 6 NADPH. ¿Y cuánto CO2? 3. José, ¿cuántos? 3, creo, profe. 3 moléculas de CO2, porque son 3 moléculas de glucosa. ¿Listo? Bueno. Ahora, esta ribulosa 5-fosfato no la estamos necesitando, porque no estamos necesitando ribosa. Entonces, lo que va a pasar aquí
es que esta ribulosa 5-fosfato, 2 moléculas se van a convertir a otra cetopentosa, que se llama silulosa. O sea que 2 moléculas se convierten en silulosa 5-fosfato. ¿Listo? Esto, como es de una cetopentosa a otra cetopentosa. 2 cetopentosas entre sí son ¿qué tipo de isómeros? Ole. ¿Qué tipo de isómeros serían 2 cetopentosas entre sí? ¿Ah? Cuando la fructosa y la galactosa y la Profe, glucosa profe, entre sí, ¿qué son? profe, Dime. profe, una pregunta. Es que la verdad, yo no sé si mis compañeros o solamente soy yo que no entiendo eso de tipos de isómeros. No sé si soy solo yo o los demás. Qué pena, Julián, pero eso es tema del otro semestre. Sí, ¿Tú hiciste el otro yo sé, semestre profe, pero conmigo? no me acuerdo. Sí lo hice, profe, pero no, que no me Y acuerdo bien. viste carbohidratos y ganaste el examen de Sí, profe, carbohidratos. sí, profe, pero no me acuerdo muy Pero, bien. ¿y qué les dije al comienzo del semestre? Diana, ¿qué les dije al comienzo del semestre? Que teníamos que repasar todo lo que ya habíamos visto y tenerlo claro. Ok. Entonces, Julián, no me puede venir a decir eso a estas alturas del partido. Sí, ¿Entiendes, profe, Julián? mala mía, pero lo podría volver a explicar Sí, claro. rápidamente. Claro que yo se los puedo volver a explicar rápidamente, pero vuelvo y les repito, a estas alturas del partido son cosas que ustedes ya tenían, por eso vimos la bioquímica 1. Entonces, pilas con eso. Porque imagínate, Julián, que tú estés en pleno quirófano, con paciente abierto, una cirugía de corazón abierto, tú seas el cirujano principal y digas, ay, no, miren, lo que pasa es que yo no estoy muy seguro porque es que no me quedó claro cuál es la que tiene 3 válvulas, si la aurícula izquierda, la unión entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, o la unión entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Qué pena, no tengo eso bien claro. ¿Te imaginas Sí, eso, profe, Julián? yo te entiendo. Sí, yo te entiendo, profe, pero por eso es que te estoy pidiendo otra vez que me expliques. Ok, Julián. Pero mira la gravedad del asunto, ¿sí? Bueno, Sí, entonces por eso, habían o sea, isómeros, tranquilo, Julián, tranquilo. Isómeros de grupo funcional. Esos habíamos dicho que eran quiénes. Dígame unos isómeros de grupo funcional. ¿Quién se acuerda? Aldosas y cetosas. De todos los carbohidratos que hemos visto, ¿qué isómeros de grupo funcional vimos? En la glicólisis vimos que la glucosa 6-fosfato se convertía en fructosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿qué es? Una aldohexosa. Y la fructosa 6-fosfato, ¿qué es? Una acetohexosa. ¿Listo, Julián? ¿Y todos? Porque creo que como que Julián no es el único que tiene la duda. sí, listo, profe, ahí sí, ya. Tenemos esto. Ah, no, es que están aquí, pero verás, les pongo las estructuras que están aquí.
Bueno, no están aquí. Encima. Entonces tenemos una molécula que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. ¿Cómo eran los isómeros de L? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie tampoco? ¿Isómeros ópticos? Isómeros ópticos. ¿Y en qué consistía la isomería óptica? Que era como un reflejo. Que era como un reflejo. Entonces teníamos dos tipos de isómeros ópticos. ¿Cuáles eran? Dextrógiros y Levogiro y levógiros. dextro. D y L. ¿Y eso cómo los identificábamos? Por la posición del OH en el último carbono asimétrico. Por la posición del hidroxilo en el último carbono asimétrico. Y para los carbohidratos, ¿cuáles son los isómeros ópticos importantes para nosotros porque nuestras enzimas los pueden reconocer? Profe, ¿no son los alfa y los beta? No. Nosotros... ¿Gliceraldehído? No. Nosotros podemos utilizar los isómeros D. Los L no los podemos usar. Si nos alimentamos con L-glucosa, entonces nos morimos de hambre porque nuestras enzimas no la reconocen. Tiene que ser la D-glucosa. Entonces, todos los carbohidratos que estamos viendo, miren aquí, miren el último carbono asimétrico, miren el último carbono asimétrico, miren el último carbono asimétrico, el último carbono, todos lo van a tener el hidroxilo a la derecha porque todos son isómeros D. Si teníamos esta otra pentosa. Esta de la derecha de ustedes y la de la izquierda de ustedes son iguales. No, profe. ¿Dónde está la diferencia, Ana María? La diferencia está en el carbono antes del último carbono pues asimétrico. No sé si la puedo, si quieres te la puedo marcar. Sí, márcala. Ok, exactamente. Allí está la diferencia. ¿Esa diferencia en qué consiste, Ana María? Descríbelo con tus palabras. Profe, pues creo que estos son isómeros que se les conoce como epímeros, que pues se diferencian por la posición del hidroxilo del carbono diferente al carbono asimétrico, al último carbono asimétrico. Perfecto, Ana María. Muy bien. Esos son los epímeros. ¿Está claro, Julián? Sí. Entonces, llevamos ahí tres tipos de isómeros. Isómeros de grupo funcional, isómeros ópticos o DL o enantiómeros, isómeros epímeros, que son este caso. Tienen igual grupo funcional, son igualmente el mismo enantiómero, pero se diferencian en la posición de los hidroxilos
en los carbonos asimétricos diferentes al último. Y los otros son los anómeros, que son las estructuras cíclicas. Anómeros alfa y anómeros beta. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ojo con eso que les voy a decir a todos. Yo soy muy complaciente y ustedes lo saben, soy prácticamente una madre, ¿no es cierto? Pero sí hay cosas de responsabilidad de ustedes que tienen que asumirlas. Y Julián, me perdonas que te lo diga así de frente y directo, pero yo soy así, mano. Y no es que tengamos ningún problema, al contrario. También me gustó tu sinceridad. Uno tiene que aprender a ser responsable en la vida. ¿Ok? Y esto es algo que vimos el semestre pasado, que les dije que tenían que tenerlo claro, porque si no, esto se les volvía una melodía. ¿Lo dije o no lo dije con esas palabras? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, ojo. Ojo porque la responsabilidad que tienen es grandota. ¿Estamos, Julián, o no? Sí, profe. Vale. ¿Te quedó claro? Sí, ya mucho mejor. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces estábamos por aquí, ¿no es cierto? Entonces llegamos a que, ¿dónde era que estábamos? Por aquí, ¿no? No necesitamos ribulosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La fase no oxidativa. Que la fase no oxidativa nos va a unir, pues, la vía de las pentosas fosfato con la glicólisis y para eso necesitamos este par de enzimas. Transcetolasa, que transfiere unidades de dos carbonos, y transaldolasa, que transfiere unidades de 3 carbonos. Entonces les decía, ya me acordé dónde era que estábamos, es que pues entiéndanme que me desfasé. Les decía que partimos para poder entender el proceso con 3 moléculas de glucosa, ¿sí? Y esas 3 moléculas de glucosa 6-fosfato se ve en la fase oxidativa, que es esta parte de aquí, van a dar origen a 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato, 6-NADPH, 3-NA. No necesitamos ribosa, entonces 2 moléculas de esa cilulosa 5-fosfato son convertidas de ribulosa 5-fosfato a cilulosa 5-fosfato, que es un epímero de la ribulosa, o sea que es también una cetopentosa. ¿Esto quién lo hace? Una enzima que se llama fosfopentosa, porque estas son fosfopentosas, y lo que va a hacer es una epimerización, entonces se llama fosfopentosa epimerasa. La otra molécula de ribulosa, porque aquí solamente hay 2, entonces otra molécula de cilulosa la vamos a convertir en ribosa. Y la ribosa ya dijimos que es una aldopentosa, la cilulosa es una cetopentosa, o sea que entre sí son ¿qué? Isómeros de grupo funcional. Isómeros de grupo funcional. Entonces necesitamos aquí otra isomerasa que se llama fosfopentosa isomerasa. Entonces tenemos estas dos enzimas, la fosfopentosa epimerasa y la fosfopentosa isomerasa. ¿Eso está claro para todos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, entonces, ¿ahora qué sucede? La idea es que estos se terminen convirtiendo en intermediarios de la glucólisis. Si se convierten en intermediarios de la glicólisis, es como si estuvieran convirtiéndose en intermediarios de la gluconeogénesis, ¿sí o no? ¿Sí o no? Escucho.
Pobre Isabela está sufriendo porque no tiene cómo hablar. Pero bueno, ya te leí, Isabel. Pregunto, si se consigue un intermediario de la glicólisis, dígame un intermediario de la glicólisis. Bueno, como no me quieren contestar así, pues voy a tener que llamar. Julián, empecemos con Julián. Julián, decime un intermediario de la glicólisis. Puede ser como la primera, la fosfoglucosa isomerasa. Intermediario. Ana Isabel Oviedo. Ana Isabel. Hola, profe. ¿Glucosa 6-fosfato? ¿Cuál? Glucosa 6-fosfato. Bueno, glucosa 6-fosfato. Listo. Dime otro. Dime, Gabriel. ¿Fosfato? Es que no te escucho, Ana. Pégate más al micrófono. Fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Gabriel, ¿cuál me vas a decir? El fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato. Ok. Pregunto. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fosfenolpiruvato, ¿son intermediarios de la gluconeogénesis? Hola. Sí, profe. Sí, profe. José Alejandro dice que sí. Ana María González, ¿qué dice? Sí, profe. ¿Y Karen Dayana? Sí, profe. Ok. ¿Y son intermediarios de la glicólisis también? Sí, señor. Ok. O sea que si nosotros sintetizamos un intermediario de la glicólisis, estamos sintetizando, estamos en hígado, acuérdense, un intermediario de la gluconeogénesis. Sí, profe. Ok. No era tan difícil, ¿eh? Ustedes como que no se les puede dar descanso porque se les reseteó el cassette. Bueno, ustedes no saben qué es cassette. ¿Sí conocieron los cassettes? No creo. Sí, señor. Profe, obvio. ¿Los cassettes ustedes? No, si eso era cuando yo era niño y eso fue de rato. Ustedes nacieron con los CDs y eso, con las memorias USB nacieron ustedes. Ok, bueno. Entonces, ¿hasta allí estamos claros? La idea en esta fase no oxidativa, ¿cuál es? Vuelvo y repito. Hicimos la fase oxidativa, obtuvimos ribulosa, obtuvimos NADPH, que era lo que queríamos, ¿sí? Porque necesitamos hacer ácidos grasos o colesterol, pero no necesitamos ribosa, porque resulta que en la dieta consumimos bastante carne, entonces venían muchos nucleótidos y no necesitamos ribosa. Entonces, ¿qué se hace con esa ribulosa 5-fosfato que se está? Hay que convertirlo en intermediarios de la glicólisis, que a su vez pueden servir como intermediarios de la, o son intermediarios de la gluconeogénesis. ¿Esa idea está clara? Profe, yo tengo una pregunta. Pero Es antes que, de eso, Sofía, ¿está clara la idea hasta allí? Los demás excepto Sofía. Sí, profe. Listo, Sofía. Laura, Sofía. profe, es que la fase oxidativa puede terminar en cuando se produce la ribulosa, ¿cierto? Para que pues Ajá. ella se sintetice a ribosa, ¿cierto? Ahí puede terminar. Pero Es- la no oxidativa Ujú.
va a seguir como que, como no necesitamos ribulosa, entonces va a seguir como pues ya lo que estamos viendo, ¿cierto? Exactamente, lo que no lo hemos visto todavía, sino que les estoy diciendo el preámbulo. ¿Por qué razón se hace esa fase no oxidativa? Porque yo sé que al final ustedes me van a preguntar, ¿y para qué hacemos esa fase no oxidativa? Entonces les estoy diciendo cuál es la razón. La razón es que no estamos necesitando ribosa. Como no estamos necesitando ribosa, entonces esto no se puede quedar como ribulosa, porque la ribulosa para nuestras células es un cañengo. Si fuéramos células vegetales sería genial, porque esta es la que empieza la fotosíntesis, pero en el caso nuestro no. Entonces hay que hacer algo con esa ribulosa. ¿Qué hacemos? La convertimos en intermediarios de la glicólisis. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a convertir en intermediarios de la glicólisis? Por medio de estas dos enzimas, la transcetolasa y la transaldolasa. Y el proceso, para entenderlo, vamos a estequiométricamente partir de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. Entonces, de esas 3 moléculas de glucosa 6-fosfato en fase no oxidativa, vamos a obtener 2 moléculas de ribulosa 5-fosfato, 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato, de las cuales, por la enzima fosfopentosa epimerasa, 2 de esas moléculas de ribulosa las vamos a convertir en silulosa. Y por la enzima fosfopentosa isomerasa, una de esas moléculas de ribulosa la vamos a convertir en ribosa. Hasta allí vamos. ¿Está bien, Laura Sofía? ¿Hasta allí? ¿Y todo lo demás? Sí, señor. Gracias. Ok, entonces ahora ¿qué viene? Ahora viene que agarramos una molécula de silulosa. Agarramos una molécula de silulosa. Miren que la silulosa es una cetosa y una molécula de ribosa, de las 3 que habíamos hecho. Y entonces aquí entra nuestra amiga la transcetolasa. ¿Qué hace la transcetolasa? Agarra. Ella es la especialista en transferir unidades de ¿cuántos carbonos? De 2. Entonces agarra esta de 5, la azul, que es la silulosa, le quita 2 y se los pone a la rosita, que es la ribosa, porque ella transfiere unidades de 2 carbonos. Entonces miren, esos 2 carbonos que transfirió acá, la que tenía 5 y recibe 2 queda con ¿cuántos? Con 7. Por eso se convierte en la C-duectulosa 7-fosfato, que es el único monosacárido que se conoce en la naturaleza de 7 carbonos y es una cetosa. Y la de 5 que tenía, la de 5 que perdió 2, se convierte entonces en una de 3, que la conocemos, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Y ya miren que aquí se produjo un intermediario de la glicólisis, ¿o no? Sí, profe. Pero todavía no lo mandamos para glicólisis porque este C-duectulosa es un cañengo para nuestra célula. Entonces, miren lo que va a pasar ahora. El gliceraldehído y la C-duectulosa los va a tomar ¿quién? La transaldolasa. Miren que estas reacciones son completamente reversibles. Eso no se les puede pasar por alto. La transaldolasa, que es la misma aldolasa de la glicólisis, es especialista en transferir unidades de 3 carbonos. Entonces agarra a la de 7 y le quita 3. Se los pone a la de 3. Si a la de 3 le pongo 3, ¿me queda una de cuánto? 6. Una de 6. Y esa de 6, mírenla, aquí está, se llama fructosa 6-fosfato. Y si a la de 7 le quitamos 3, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos queda? 7 menos 3. 4. Nos queda una de 4, que es esta que está aquí, y se llama eritrosa 4-fosfato, que es una aldosa. Entonces, miren que aquí ya obtuvimos fructosa. Si tenemos fructosa, ¿tenemos glucosa? ¿Cómo, profe, otra vez? Si tenemos fructosa, ¿tenemos glucosa, sí o no? Sí. Claro. Son interconvertibles fácilmente por la fosfoglucoisomerasa. Pero nos queda este cañengo de 4.
La eritrosa 4-fosfato. ¿Qué puede hacer la célula con esa eritrosa 4-fosfato? Pues, profe, lo que podría hacer es coger la otra molécula de celulosa. Perfecto, José Alejandro. Eso es lo que se hace. Eran 3 moléculas, acuérdense, apenas hemos utilizado 2. Hay otra molécula de celulosa y entonces se agarra esa otra molécula de celulosa. Entonces, aquí tenemos la molécula de eritrosa 4-fosfato y la molécula de celulosa. Esta es la eritrosa y esta es la celulosa. Entonces, la otra molécula de celulosa, ¿se acuerdan que estequiométricamente dijimos que partíamos de, ¿dónde estaba eso? Aquí. Partíamos de 3 ribulosas, ¿sí? 2 se convertían en celulosa, 1 en ribosa. Ya utilizamos aquí una celulosa y una ribosa. Nos queda una celulosa pendiente que es la que vamos a utilizar acá. Entonces, esta eritrosa 4-fosfato, cogemos a la celulosa y la transcetolasa de nuevo. Entonces, miren que es transcetolasa, transaldolasa, transcetolasa. En una reacción completamente reversible, le quita 2 a la de 5 y se las pone a la de 4. Entonces, 2 carbonos a una de 4 se me convierte en una de 6, fructosa 6-fosfato. Y la de 5 que perdió 2, pues se convierte en una de 3, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, miren que partimos con 3 ribulosas. ¿Que cuántos carbonos suman 3 ribulosas? Definitivamente les cayó mal la Semana Santa. Se les olvidó hasta sumar. ¿Cuántos carbonos suman 3 ribulosas? ¿15? 3 ribulosas, ¿cuántos carbonos suman? 15. 15, porque la ribulosa es una ¿qué? Pentosa. Pentosa. ¿Y las pentosas cuántos carbonos tienen, Laura? Por definición. 5 5. carbonos. Entonces, profe. si yo tengo 3 de 5, ¿cuánto es 3 por 5? 15, profe. Ok. ¿Sí ven que no era tan difícil? 15 carbonos. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos 2 fructosas más un gliceraldehído 3-fosfato. ¿La fructosa es una qué? Ahí los están mirando. Hexosa, profe. Es una hexosa, o sea que ¿cuántos carbonos tienen? 6. Y si 6. son 2, ¿Y son hay 2? 12. Aquí hay 12 carbonos. ¿Y el gliceraldehído es una qué? Triosa. Triosa. ¿Y las triosas cuántos carbonos tienen? 3. 3. O sea que 12 y 3. 15. Entonces lo que hicimos fue los 15 carbonos que estaban en las 3 ribulosas, convertirlos a 15 carbonos, pero en forma de 2 fructosas y 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Ve, y un gliceraldehído 3-fosfato que ambos, tanto fructosa como gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, lógicamente, y el gliceraldehído 3-fosfato, son intermediarios de la glicólisis. Y lo que hicimos con esa fase no oxidativa, ¿qué fue? Pues volver a producir glucosa, porque la fructosa fácilmente se convierte en glucosa. Y el gliceraldehído agarra gluconeogénesis hacia arriba y también se va a convertir en glucosa, ¿sí o no? Entonces, lo que hacemos es como esto en la fase no oxidativa. Si la fase oxidativa, la vía de las pentosas arranca aquí con glucosa 6-fosfato, ¿sí? Hace la fase oxidativa. Cuando se hace la fase no oxidativa, esta es la fase no oxidativa que acabamos de ver, la interconversión de azúcares, y entonces
llegamos a fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que estos se convierten de nuevo en glucosa. Y esto puede seguir de nuevo y puede seguir de nuevo. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Pues por mi parte sí. ¿Los demás? También, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vale, Isabela. Bueno, entonces ahí están las dos fases. Entonces la estequiometría de las enzimas, como siempre hemos visto en todas las, ¿no? Necesitamos para la fase oxidativa, ¿cuáles enzimas? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la lactonasa y la fosfogluconato deshidrogenasa. Para la fase no oxidativa, básicamente están a cargo de la fosfopentosa isomerasa, fosfopentosa epimerasa, transcetolasa y transaldolasa. 2 veces trabaja la transcetolasa, 1 vez trabaja la transaldolasa. ¿Ok? Y esta ruta metabólica, entonces la transcetolasa es una enzima que utiliza tiamina por pirofosfato para poder hacer su catálisis, igual que ya vimos en el ciclo de Krebs. Se forma el carbanión, que es el que se encarga pues de hacer el traslado y hacer la catálisis. Mientras que, bueno, este es el carbanión que se forma. Mientras que la transaldolasa, ¿sí? Lo que hace es formar un enlace tipo base de Schiff, aquí con la molécula que va a transferir, ¿sí? Para poder hacer la transferencia. Ok. Esta ruta metabólica se regula a nivel de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esta enzima, ¿cómo se regula? Es un mecanismo de regulación que no habíamos visto, que es por un enlace covalente disulfuro. Estos dos amarillitos que ustedes ven aquí son 2 azufres, formando lo que llamamos un puente disulfuro. Resulta que si este puente disulfuro se rompe, entonces, ¿qué pasa? Pues todo este dominio se viene hacia acá y entonces la enzima cambia de estructura y si cambia de estructura, cambia de función. Entonces, cuando se rompe el enlace disulfuro, ¿sí? Entonces se inactiva la enzima. Cuando está el enlace disulfuro, la enzima está activa. Este es un mecanismo utilizado para varias enzimas y relacionadas con la vía de las pentosas de la fosfato y la fotosíntesis. Entonces, la rubisco, que es la enzima más abundante en la naturaleza, que es la encargada de la primera etapa de la fotosíntesis, ¿sí? Esta se regula de esa manera, ¿no? La fructosa 1,6-bifosfatasa, que es de la vía de la gliconeogénesis, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es de la glucólisis y glicólisis y gluconeogénesis, la pseudohextulosa 1,7-bifosfatasa, que esta es de la fotosíntesis, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que nos interesa, la vía de las pentosas, y estas ya son de plantas, ¿no? La fenilalanina amonioliasa, la ribulosa 5-fosfatoquinasa y la. Entonces, este mecanismo de regulación mediante enlaces disulfuro, que los rompe y los hace ¿quién? Esta enzima, la tioredoxina. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simple y llanamente, la tioredoxina se activa por medio de esta ferredoxina, que la ferredoxina se activa por luz, está oxidada, gana un par de fotones, se reduce y esa ferredoxina, ¿sí? Por acción de la ferredoxina reductasa, le pasa ese par de electrones a la tioredoxina que estaba oxidada, ¿sí? Y se reduce. Y la tioredoxina reducida viene y a la enzima que está inactiva con el enlace disulfuro, le rompe el enlace disulfuro y la convierte en enzima activa. Y luego esto, por acción del oxígeno, entonces otra vez pasa a puente disulfuro y se inactiva de nuevo la enzima.
con ese mecanismo se regula a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima regulada en esta vía. Ok, resulta que, espero hasta allí me hayan entendido. Hay unas situaciones que ya revisamos algunas que se pueden presentar en la célula. Vamos a revisar esas situaciones. Donde hay una unión entre la vía de las pentosas fosfato, la glicólisis y la gluconeogénesis. Entonces, la primera situación, o modo 1, es que estemos necesitando solamente ribosa, no estemos necesitando NADPH. Entonces, si estamos necesitando solamente ribosa, podemos agarrar la glucosa 6-fosfato, convertirla en fructosa 6-fosfato, ya sabemos eso cómo se hace, luego en fructosa 1,6-bifosfato. Estos son pasos de la glicólisis, luego viene aquí, esto se rompe a dihidroxiacetona y gliceraldehído, y la dihidroxiacetona se puede convertir a gliceraldehído. ¿Quién estaría aquí? Si pasamos de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, ¿quién hace eso? La actividad fosfato isomerasa. La TIM, exactamente. Y tenemos gliceraldehído, y el gliceraldehído con la fructosa los podemos meter a la fase no oxidativa, pero de reversa. ¿Sí? Partimos de gliceraldehído y de fructosa, y acuérdense que las reacciones de la transcetolasa y la transaldolasa son reversibles, y entonces vamos a llegar ¿a qué? A ribosa y a cilulosa. ¿Estamos? Pero la cilulosa la podemos convertir en ribosa porque tenemos una enzima que se llama fosfopentosa isomerasa. Y de esa manera cumplimos con obtener ribosa, ¿sí? Y no hay que hacer la fase oxidativa. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, bueno. La otra situación, ¿cuál es? La situación 2, es que solamente estemos recitando NADPH y ribosa 5-fosfato. Esa ya la acabamos de ver. Pues hacemos solamente la fase oxidativa, llegamos a ribulosa 5-fosfato, como también estamos recitando ribosa, entonces aquí, ¿quién pongo aquí? ¿Qué enzima pongo aquí? Fosfopentosa isomerasa. Fosfopentosa isomerasa. Fosfopentosa isomerasa, y ya cumplimos el objetivo. Obtuvimos NADPH y obtuvimos ribosa. Es lo que acabamos de ver. Una tercera situación es que estemos necesitando solamente NADPH. Entonces, ¿qué hacemos? Fase oxidativa, y esto ya lo vimos. Fase oxidativa, y luego hacemos la fase no oxidativa, y como resultado de la fase no oxidativa, ¿qué obtenemos? Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Estamos? Y otra situación que se puede presentar es que estemos necesitando NADPH y estemos necesitando energía ATP. Entonces, miren lo que sucede. Metemos la glucosa 6-fosfato a la vía de las pentosas fosfato, fase oxidativa, obtenemos el NADPH, nos queda ribulosa, que la convertimos a ribosa y cilulosa, hacemos la fase no oxidativa, entonces obtenemos fructosa y gliceraldehído. La fructosa la seguimos, en vez de devolverla acá, la fructosa, miren que aquí no hay flechita, la fructosa la seguimos glicólisis, el gliceraldehído se sigue glicólisis y obtenemos ATP al final. Entonces, de esa manera, pues son las 4 situaciones distintas que se pueden presentar en una célula como en un hepatocito con la vía de las pentosas y la glicólisis gluconeogénesis. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, esta vía de las pentosas fosfato, ¿sí?
como ya les dije, es muy importante en estos órganos porque estos órganos son dependientes de NADPH para poder llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Esto sería, las plantas tienen una gran ventaja sobre nosotros y es que ellas no tienen que hacer bielas pentosas fosfato porque ellas hacen la fotosíntesis y en la fase luminosa de la fotosíntesis, en estas organelas llamadas cloroplastos, ellas producen el NADPH. Resulta que la enzima regulada en esta enfermedad les dije que era la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es fundamental en esa biela pentosa. Resulta que hay algunas personas, ¿sí?, que tienen problemas con esta enzima, tienen deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esto es una patología que trae problemas. ¿Por qué razón? Porque si estas personas son deficientes en esta enzima, entonces, ¿qué sucede? No producen suficiente NADPH, entonces no producen suficiente glutatión reducido. El glutatión es este, señor. Ahí está oxidado y así está reducido. ¿Sí? Y esto lo hace la glutatión reductasa, pasa de glutatión oxidado con ese enlace disulfuro allí a glutatión reducido y para eso necesita NADPH. Pero obviamente si no está funcionando la vía de las pentosas fosfato porque esta enzima está deficiente, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues no va a haber suficiente producción de NADPH. ¿Cómo se dieron cuenta de esta deficiencia? Bueno, pues resulta que ustedes han oído hablar de la malaria, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué Sí, sabes de señor. la malaria? ¿Qué has oído hablar? ¿Qué chisme te han contado, José? Pues me han contado que pues, en el país ha sido muy presente en zonas como el Pacífico, que ha llegado a ser muy letal y que, bueno, no me acuerdo exactamente qué era la parte del síntoma letal que les daba, pero creo que daba hemorragias, ¿qué era? Sí, la hemorragia cerebral, sí, es la principal complicación, tienes toda la razón. ¿Y sabes quién causa la malaria? Los mosquitos. Los mosquitos causan la malaria. Los mosquitos la transmiten, pero ¿quién la causa? No, ¿No profe, si han no. oído hablar de eso? Bueno, un parásito que es mejor que se vayan familiarizando con él, son varios, realmente varios genes, varias especies, pertenecen al género Plasmodium. ¿Listo? Y hay varios, ¿no? Acá en América hay 3 especies, que son el Plasmodium falciparum, que es el más letal. Ay, yo cómo estoy escribiendo. Plasmodium falciparum, P. falciparum. El otro, que no es tan letal, pero que es el más abundante acá en Colombia y en el trópico, el Plasmodium vivax. Y uno que tenemos en muy poquita cantidad, más o menos el 5%, que se llama el Plasmodium malariae. Y en el viejo mundo, además de estos 3, está otro que se llama el Plasmodium ovale. Y cuando les hablo de viejo mundo, me refiero a África, a Asia, la India, todo esto por allá. ¿Listo? Entonces, esto es un problema de salud pública. La infección por malaria. Mucha gente muere anualmente en el mundo por malaria. Este es un protozoario, este señor, el Plasmodium. Y a ese protozoario le encanta, adivinen qué, la hemoglobina. O sea, él se mete a vivir, esto es una Plasmodium. Él se mete a vivir dentro de los glóbulos rojos y se come la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, hace mucho tiempo se descubrió una droga de esta planta. ¿Sí? Estas que son como guamas, pero no son guamas realmente. ¿Sí? Se descubrió de aquí una droga que se llama la pamaquina.
por allá a comienzos del siglo XX. Y entonces esta pamaquina se empezó a utilizar como un antimalárico. Entonces, no, eso fue el boom porque mucha gente estaba muriendo por malaria y entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a notar que algunas de las personas que se les daba pamaquina no toleraban el fármaco. Se les daba el fármaco, ¿sí? Y esos pocos pacientes empezaban a sufrir de ictericia, hemólisis, ¿sí? Y empezaba un proceso hemolítico muy fuerte que a muchos los llevó a la muerte, ¿sí? Porque fallo renal, porque toda esa hemoglobina en el plasma, entonces terminaba congestionando al riñón y se morían. Entonces, eso se identificó pues como un tipo de anemia hemolítica. Y la causa de esa anemia hemolítica, o sea, porque se rompen los glóbulos rojos, era, en este caso, la pamaquina, que es un fármaco, entonces por eso se entró al grupo de anemias inducidas por drogas. ¿Listo? Se estudiaron a estas personas y se dieron cuenta entonces que tenían la deficiencia, era de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y como no producían el glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces no podían hacer esta reacción de mantener al glutatión reducido porque para eso se necesita NADPH. Y entonces no hacían NADPH por la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el glutatión? El glutatión es un tripéptido, es este tripéptido que está aquí, que está hecho, ya se los había mostrado en algún momento, por una molécula de glicina, el aminoácido glicina, el aminoácido cisteína y el gamma glutámico. Y entonces miren que como tiene una cisteína, aquí tiene un grupo tiol. Entonces este es el agente reductor en el glutatión. Entonces normalmente, ¿qué es lo que sucede? En el glóbulo rojo, entonces el glóbulo rojo agarra dos moléculas de glutatión y las utiliza para mantener el hierro en estado ferroso, o sea, ferroso es así, férrico es así. Así es muy bueno para transporte de electrones, ya vimos en los citocromos. Así es bueno, pero para transporte de oxígeno. Y en hígado también se utiliza el glutatión para detoxificación. Entonces, dos moléculas de glutatión pueden donar cada una un electrón. Entonces, ese par de electrones se puede utilizar para detoxificarnos de estos enlaces éter que son tóxicos. ¿Ok? Entonces, la hemoglobina pues se mantiene en estado ferroso. Otra cosa importante en los glóbulos rojos es que, acuérdense que los glóbulos rojos tienen que tener esta forma así de disco bicóncavo, ¿sí? Y el glutatión mantiene a las enzimas, a las proteínas del citoesqueleto reducidas para poder que se mantenga esta forma, porque si no se mantiene esta forma, entonces pues vamos a tener problemas también. Entonces, en estos pacientes lo que se encontró era que pues tenían mucho hemólisis porque como no había suficiente glutatión reducido, ya que no había suficiente NADPH, entonces esto conllevaba a que los glóbulos rojos cambiaran de forma, eran destruidos por el sistema retículo endotelial y esto le complicaba la vida a las personas, ¿ok? Entonces existe esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es otro de los errores innatos del metabolismo y está asociado directamente a la vía de las pentosas. Esto Profe, simplemente ¿puedes poner un segundito la diapositiva 34? ya te la pongo. Esto solamente para mostrarles el parásito de la malaria dentro de los glóbulos rojos. Son estos anillitos que ustedes ven aquí, son los... Bueno, de la malaria van a hablar bastante en parasitología más adelante. Preguntas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, por hoy dejemos allí. Y para el jueves, ojo con lo que les voy a decir. Porque hoy
como ustedes comprenderán, ¿ustedes qué creen? ¿Que estoy contento? ¿Qué creen? No, profe. ¿Es justo o injusto que no esté contento? ¿Ustedes qué creen? Díganme, sinceramente. No, profe, no. No que Sofía, Laura. ¿Es justo Es o que no no es? estás con... Ah, bueno, sí es justo. Sí es justo. Entonces, el jueves vamos a revisar, ¿sí? Metabolismo de glucógeno, que ya hemos venido hablando de esto, ¿sí? Metabolismo de glucógeno, ya hemos venido mencionando las dos rutas que involucran al metabolismo de glucógeno, que se llaman ¿cómo? ¿Sí ven? Una razón más para no estar contento. Síntesis de glucógeno, glucogenogénesis. Degradación de glucógeno. ¿Tampoco? ¿Cómo, José? ¿No sería, profe, la glucogénesis? Es la misma glucogenogénesis. Degradación de glucógeno. ¿Glicólisis? ¿Ah? ¿Glicólisis? Glicólisis, Isabela, ¿cómo va a ser la glicólisis, la degradación de glucógeno, si la glicólisis sabemos es la degradación de quién? ¿Glucosa? De glucosa, entonces no puede ser glicólisis, Isabela. ¿Qué hicieron en Semana Santa, Ola? ¿De verdad dónde fueron que les resetearon el chip totalmente? Glucogenolisis. ¿Hemos mencionado estas o no las hemos mencionado? Sí. Y entonces vamos a ver estas rutas. Empezamos por la glucogenolisis. Necesito que lo traigan leído porque voy a agarrar al azar 5 personas y les voy a hacer preguntas. ¿Sí? Y se las voy a calificar. Y es de ustedes depende que siga en esa conducta el resto del curso. ¿Sí? Si veo que han estudiado y que están sintonizados, lo suspendo, pero si no me dan la talla el jueves, lo seguiré haciendo todas las veces que tengamos clase de aquí hasta que termine el curso. Porque ustedes o estudian por las buenas o estudian por las malas. ¿Qué prefieren? Por las Las buenas. buenas. Pues por las buenas siempre es mejor, al menos para mí. ¿Sí? Pero hay gente que le gusta por las malas. ¿Ya? Entonces, nos vemos el jueves. Chao. Profe, una pregunta. Es que vi que la clase de metabolismo de glucógeno está en 2. O sea que primero vamos a ver la glucogenólisis y luego la glucogeno. Por lo general me alcanza el tiempo para las 2, pero para el ritmo como están, vamos a necesitar hasta 3, yo creo. Pero para este jueves, glucogenólisis. Listo. Gracias, profe. Voy a hacerles la evaluación oral a esos 5 que escoja al azar. Va a ser sobre glucogenólisis. Listo. ¿Estamos? Vale, Bueno, profe. señor. Bueno. Vale, nos hablamos entonces. Que tengan buena Gracias, profe. Chao. Chao, profe, igualmente. Chao, profe, que esté bien. No, profe. Profe, una preguntita. Dime. Es que
no sé si lo copié bien. Bueno, cuando estábamos hablando del enlace disulfuro, dijiste como que si estaba el enlace, pues tengo esto copiado, pero pues para rectificar. Si está en el enlace, está inactiva. Ah, ok, inactiva. Ujú. Y Y si si no no, está está activa. activa. Ah, ok, sí, es que lo tenía al revés y creía que lo había copiado mal, pero Vale. por si acaso. Listo. Gracias, profe. Bueno.